Saludo a nuestra amada familia en Jesús. Feliz sábado. Shabbat Shalom. Es un gozo indescriptible siempre venir a la casa del Señor. It is an indescribable joy to come to worship the Lord, to come to His house, a venir a su casa, and spend time y pasar tiempo, of course, with you all, por supuesto con todos ustedes, but mostly, pero más que todo, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit. And by the way, this is not, we are visitors here. We are not the hosts of this place. No somos los dueños de este lugar. The host is the Holy Spirit. El verdadero dueño es el Espíritu Santo. We are only guests. Somos solamente huéspedes. And not only of this place, pero no solamente de esto, también aquellos que somos propietarios de casa, those who are owners, have ownership of houses. So it is ultimately God's. Es en realidad de Dios esa casa. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, all of what we have, all of what we are, is the Lord's. I was sharing before the recording started. Yo estaba diciendo antes de que empezara la grabación, how impressed was I by, the very first second I placed foot in this beautiful land, en esta tierra, la primera vez que planté mi pie en esta tierra tan maravillosa. Las dos cosas que me llamaron más la atención, the two things that grabbed my attention the most. La primera, chronologically, the first one, illumination, luz, light. Y la segunda, a few minutes later, and the second one, unos minutos después, es tantas iglesias, so many churches. But I failed to say, pero yo fallé en decirles, o no les dije, después cuando empecé a vivir en Estados Unidos, as I started living in the United States, to see bumper stickers, ver las calcomanías en las defensas traseras de los carros, con mensajes bíblicos, with biblical messages, or Christian messages, con mensajes bíblicos o mensajes cristianos. Y one particularly, but I didn't learn how much it impressed me until fairly recently. Pero no me había percatado de cuánto me impresionó, sino hasta tiempo reciente. And it is this one is classic. Esta es clásica. I love Jesus. Yo amo a Jesús. ¿No han visto? Have you seen it? Of course you have. ¿La han visto? And it impressed me. It always impressed me. Had impressed me. Siempre me ha impresionado. But now, how is impressing me now? ¿Cómo me impresiona ahora? That's a wonderful truth. Es una verdad maravillosa. Que yo ame a Jesús, that I love Jesus, is wonderful. But it's still debatable. Pero todavía es debatible. ¿Sabe que si no es debatible? Do you know what is not debatable? And it is absolute. Y es absoluto. I'm doing emphasis on absolutism. Estoy haciendo énfasis en absolutismo porque yo aprendí, because I've learned when I received this subject, cuando me impartieron esta asignatura, homiletics, try not to be absolute, tratar de no ser absoluto. But in this case, not only that I want to be or that I can be, no solamente que puedo ser o que quiero ser absolute, I must be. Yo tengo que ser absoluto. Es que es verdad, it is true that I love Jesus, but that's debatable. Es verdad que yo amo a Jesús, pero eso es debatible.
Eso es debatible. I let Jesus down so often. Yo le fallo a Jesús con tanta frecuencia. Alguien que se le ha servido por desinteresadamente por un buen tiempo. Someone that my family had served for some time, for a long time, until very recently. He just told me this morning, you got one bad thing, and I said, well, I'm glad that I've got. There's only one thing. I got so many things that are wrong about me. Yo tengo muchas cosas que son malas con respecto a mí. Él me dice, tienes una cosa mala. Eres buena persona. You're a good person, but you have something wrong. You are a good person, but there is something wrong with you. Yo dije, menos mal que una sola cosa. No, hijo, tengo muchas cosas malas. Y a propósito le dije, by the way, one of those so many things that I have that are bad. Una de esas tantas malas cosas que tengo es gente sin vergüenza aprovechándose de la familia de uno. Evil people taking advantage of my family. That's one of the many bad things that I have. Of course, I must have so many things that are bad about me. So tantas cosas malas. You know why? Because I'm a sinner. ¿Sabes por qué? Porque soy un pecador. And not only that I am a sinner. No solamente que soy un pecador, es que soy pecador. That I am sin. So much so, tanto que aún esto que estoy haciendo, which is missional, and it is God's purpose and mission for me, que es misional y es el propósito de Dios para mí, y la misión de Dios para mí is contaminated by sin. Está contaminado de pecado. There is someone that has been missing for the last few weeks. Alguien que no ha estado con nosotros en estas semanas recientes anteriores. Me dice, estoy deseoso de oírte predicar. I'm eager to hear you preaching. Pero está contaminado de pecado. It's contaminated by sin, because I am not only a sinner, I am sin. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, let's cut to the chase y vamos a abrir nuestras Biblias. I am going to invite you to open our Bibles in Mark chapter 3. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. It's a very sophisticated book. Es un libro muy sofisticado. Muy sofisticado. Very sophisticated. And most Christians, and specifically most preachers, y muchos cristianos, y específicamente muchos predicadores, entonces, si yo, que soy el canal de bendición para esta persona, cree que hay algo malo con respecto a mí, pues qué tal es esa persona que está recibiendo las bendiciones. So if by me being the channel of blessings for this person and his family, y su familia, even without knowing them, sin ni siquiera conocerlos, soy yo que lo estoy diciendo, es mi familia la que está sirviendo a ellos, is my family serving them. There's something wrong with me. Hay algo malo con respecto a mí, pues, what about them? So anyways, so Mark chapter 3, Marcos capítulo 3, the alarm just went off. La alarma acaba de sonar, que tengo que ir terminando. That I'm supposed to start wrapping up, and I'm barely starting. I haven't even started yet. Y estoy apenas empezando. Y la alarma está anunciándome que ya tengo que empezar a terminar. Pero I'm going to try to cut to the chase. Voy a tratar de ir rápido al meollo y ser breve, and to be brief. El capítulo 3 de San Marcos, del versículo
20, del versículo 20 al 30, verse 20, even since from verse 19, incluso del versículo 19, since I am lacking of time, si como me estoy quedando sin tiempo, me falta el tiempo, we are not going to read the text, no vamos a leer el texto. I am going to instead, voy en lugar de eso, to give you a panoramic, darle una panorámica superficial, y con el propósito, with the purpose, or one of the purposes, con el propósito, uno de los propósitos, que ustedes lo puedan llevar para sus casas como tarea, that you may take this text back home as homework. Y el versículo 29, I'm going to read verse 29, which is the part that grabs my attention, es la parte que me llama la atención, and at the same time, y al mismo tiempo quiero yo también, yo creo que el Espíritu Santo quiere, I believe that the Holy Spirit wants for me to be an instrument to, at the same time, grab your attention to it. Quiere usarme para que yo sea un instrumento para llamarle la atención a ustedes con respecto a este versículo. Let us start with verse 28. Shall we? ¿Por qué no empezamos con el versículo 28? ¿Verdad que sí? Dice, de cierto os digo, I'm going to read it in Spanish, and the English part of the congregation that speaks English, la parte inglesa de la congregación que habla inglés, por supuesto, you can read it in your Bibles, but it's the same Bible, pero es la misma Biblia, whether in Spanish, castellano, o en inglés, ya sea en castellano o en inglés. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, all sins and blasphemies, cualquiera que sean, cualquiera, it doesn't matter what, any, not only any, every sin and blasphemy va a ser perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. So, there is a great misunderstanding about this text. Hay un gran malentendido con respecto a este texto. And whenever we read this text, cuando leemos este texto, we cannot help but to wonder, no podemos evitar pensar de qué se trata este versículo. What is this? No versículo, más bien texto. What is this text about? I have to admit, voy a admitir que he oído a varios predicadores, that I've heard a number of preachers preaching about this subject, predicar acerca de este tema. But I promise you, pero les prometo, that I've never heard, nunca he escuchado, what the Holy Spirit, lo que el Espíritu Santo me ha transmitido, has transmitted to me, what He has shown me, based upon the context, basado en el contexto, lo que el Espíritu Santo me ha transmitido. ¿Cuál es el contexto? What is the context of these two verses that we just read? ¿Cuál es el contexto de estos dos versículos que acabamos de leer? Ok. Versículo 19, entonces, al 27. Verse 19 through verse 27. We are not going to read the text. No vamos a leer el texto, pero yo le puedo dar una panorámica. I can give you a summary, un sumario. Se le acercan escribas y fariseos a Jesús. Scribes and Pharisees come up to Jesus, challenging, muy desafiantes,
And by the way, y a propósito, let me open a parenthesis. Déjame abrir el paréntesis. Un paréntesis. We look with we question a lot. Cuestionamos mucho a los fariseos. We question a lot Pharisees. And one of the many offenses that someone can make to you, entre tantas ofensas que alguien te pueda hacer es llamarte fariseo, is to call you Pharisee, or to imply at least that you are a Pharisee, o implicar que tú eres un fariseo. Recientemente me lo hicieron. In a recent conversation, someone implied that you are a Pharisee. ¿Por qué razón? Porque los fariseos están asociados con los detractores de Jesús. Pharisees are generally associated with Jesus' detractors. But it was not only the Pharisees. And by the way, I'm going to preach in the near future. A propósito, voy a predicar en un futuro cercano about the Pharisees. Voy a predicar acerca de los fariseos. What it means. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Realmente. But it was not only the Pharisees, the ones that were judgmental with Jesus, toward Jesus. No eran solamente los fariseos los que juzgaban a Jesús y los que condenaban a Jesús, and that condemned Jesus. The scribes too, los escribas también. And the Sadducees too. Y los saduceos also también. But we are so focused on this group of people. Pero estamos tan enfocados en este grupo de gente solamente. And it is derogative. Y es derogativo. Es despreciativo. Es despectivo. Es despreciative. But we don't see the sense, the real sense of the Pharisees. No vemos el verdadero sentido de los fariseos. And we're going to figure it out. We're going to find out whenever I preach about that subject. Y vamos a encontrarlo, lo vamos a descubrir, mejor dicho, cuando sea que predique acerca de los fariseos. Se van a sorprender. You're going to be so surprised. So, vienen los fariseos, the Pharisees and the scribes, y los escribas, a criticar a Jesús y a decirle a Jesús en el versículo 22, and to tell Jesus to his face, en su propia cara, esto. Los escribas que habían venido de Jerusalén. Bueno, aquí Mark doesn't include Pharisees. Matthew does. Mateo sí incluye a fariseos. Marcos no. Mark doesn't. He doesn't include the Pharisees. Only the scribes. Solamente los escribas. O sea, los doctores de la ley. Los sabiondos. Estos eran los especialistas en Biblias. These were the specialists in Bible. They were the theologians. Eran los teólogos. Ellos sabían más que nadie. They knew more than anyone. But not more than Jesus. Pero no más que Jesús. ¿Verdad que no? Right? Vienen los escribas y le dicen a Jesús, vienen de Jerusalén, donde Jesús, it took an effort, le tomó esfuerzo, le llevó esfuerzo, venir a condenar a Jesús, venir a point fingers at Jesus, to come and point fingers at Jesus. Dice los escribas, le decían que tenía a Belcebú. So, in other words, and the short version of the sermon, en otras palabras, y la versión corta del sermón es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, among other things, of course, la blasfemia contra el Espíritu Santo, the blasphemy against the Holy Spirit, entre algunas otras cosas, tiene que ver, and it is the one thing, y es la cosa, es lo que nunca he oído predicar de ningún otro predicador. I've never heard another preacher preaching or saying it in their sermons, en sus sermones. Es atribuirle, to attribute, or to repute, o reputar los dones del Espíritu a obras de Satanás. The gifts of the Spirit to works of Satan. And in case someone hasn't yet understand it, en caso de que alguien no lo haya entendido todavía, for instance, you got a ministry, you were called by the Holy Spirit.
Tú fuiste llamado por el Espíritu Santo. Tú trabajas para el Espíritu Santo. You work for the Holy Spirit. And the Holy Spirit works through you. Y el Espíritu Santo trabaja por medio tuyo. And there are people around you that say, hey, no, you know what, no. Que digan, no. ¿Tú sabes a quién le pasó eso también? You know who had that same experience, about that experience? ¿Quién tuvo más o menos la misma experiencia? Paul worked for the Lord. Pablo trabajó para el Señor. ¿Tú sabes por qué Pablo trabajó para el Señor? Do you know why Paul worked for the Lord? Because first and foremost, porque primero el Señor trabajó en Pablo. The Lord worked in Paul. The most successful preacher, the most successful teacher, the most successful minister, el predicador más exitoso, el maestro más exitoso, el ministro más exitoso in the entire history of Christianity, en la historia completa, en toda la historia del cristianismo, Paul, el apóstol Pablo, the apostle Paul. And I assure you, y yo te aseguro, that Paul died in martyrdom. El apóstol Pablo murió martirizado, and still people, y todavía la gente no creyó en su ministerio apostólico. Didn't believe in his apostolic ministry. Didn't accept it. As a matter of fact, last week, de hecho, la semana pasada, yo hice referencia a una hermana, por así llamarla de alguna manera. Estoy siendo eufemístico cuando digo hermana. I'm being euphemistic when I call her sister. That I shared with her, yo compartí con ella versículos de la Biblia escritos por el apóstol Pablo, verses of the Bible verses written by the apostle Paul, and she goes, oh, no, that's men's word. Eso es palabra de hombre. Excuse me, perdón. Centuries, even millenniums, siglos, incluso milenios después de la muerte de Pablo, after Paul's death. And look at the parallelism, y miren el paralelismo que el Señor me ha mostrado, that the Lord has shown me in the scriptures in regards to the blasphemy against the Holy Spirit. Miren con qué texto bíblico el Espíritu Santo me ha llamado la atención para usarlo como paralelismo, to use it as a parallelism, con un paralelismo con esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos al Antiguo Testamento. Let's go to the Old Testament. A little more specifically, un poquito más específico en el Pentateuco, in the Pentateuch. Y más específico, and even more specific, todavía más específico, el libro de Exodus, the book of Exodus. Is the second book of the Bible. Es el segundo libro de la Biblia, in case you don't know, en caso de que no sepa. Capítulo 1 de Éxodo, Exodus chapter 1, verse 8, verso 8. It is amazing. Es increíble, es maravilloso. Not because I am the one who found it. No porque yo sea el que lo haya encontrado. And I am the one who's preaching about it. Y no porque yo sea el que estoy predicando acerca de esto. But simply, not simply, but because, as a matter of fact, is God's word. Más bien porque es, de hecho, palabra de Dios. A ver si tiene o no tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la explicación basada en el contexto, and the explanation based upon the context on what, among other things, of course, again, entre otras cosas, de nuevo, por supuesto, on what is the blasphemy of this against the Holy Spirit, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordamos qué cosa es de acuerdo al contexto. Do we remember according to the context
what in that context, in Mark's context, en el contexto de Marcos, ¿qué cosa la blasfemia contra el Espíritu Santo? They don't acknowledge, ellos no reconocen tu ministerio. They don't recognize, they don't acknowledge your ministry. They don't acknowledge, thus they don't respect. Por lo tanto, no respetan tu ministerio. Thus they don't respect you. Por lo tanto, no te respetan a ti. Mira, en el culto, in the service, while the service is going on, mientras el culto está andando con el celular, Javita Nylon, grocery bag, making unnecessary noise. And on the phone, probably watching another pastor preaching. Con el teléfono ahí, posiblemente mirando a otro pastor predicando. We don't care about you. No nos interesa. Tú no nos interesa. Do you want more form of disrespect? ¿Tú quieres mayor forma de falta de respeto que esa? And despise y desprecio por el ministerio de alguien, for someone's ministry. That one. And according to the Lord, that Mark and registered by Mark, that's blasphemy against the Holy Spirit. And before, y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero antes de ir a Éxodo, and before we go to Exodus chapter 1, and I'm allow me to announce you that it is also Exodus chapter 5 too, chapter 5. Antes de ir a Éxodo capítulo 1 y capítulo 5, déjame decirte, mi hermano Jesús, let me tell you, my brother in Jesus, my colleague, mi colega, lo que un hombre, a man, almost already rejected by the Holy Spirit, casi ya rechazado por el Espíritu Santo, porque cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo, because he committed the blasphemy against the Holy Spirit. Eli. Do you remember Eli? ¿Se acuerdan de Eli, el sumo sacerdote, the high priest, right before Samuel, que fue el antecesor de Samuel. He was actually also the mentor, Samuel's mentor, fue también el mentor espiritual, spiritual mentor of Samuel. In 1 Samuel, en primero de Samuel, capítulo 2, versículo 25, those who are familiar with the text, aquellos que están familiarizados con el texto, recuerdan que los hijos de Eli's children were not complying with the Lord. And they were the successors. Y ellos eran los sucesores de Eli. No voy a detenerme en las quejas que había con respecto a los hijos de Eli. I'm not going to linger in the complaints and concerns about Eli's children or sons. Pero mira lo que le dice Eli a sus propios hijos. Look at what Eli tell his own children, his own sons. And when I discovered this verse, cuando yo descubrí este versículo, qué tremendo. It's terrible. En el good sense and in a bad sense. En el buen sentido y en el mal sentido también. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, podemos empezar el versículo 24. We're going to start with verse 24. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama
la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. By the way, a propósito, fame and popularity are not necessarily the same, are not hand in hand. Do we realize about the difference? Nos damos cuenta de la diferencia. Fama y popularidad no siempre van de la mano. Hitler, bueno, en Alemania sí era popular. In his Germany, he was popular. Okay, but now es famoso, pero no popular. He's famous, but not popular. Hitler. Okay, so fame doesn't necessarily means something good. La fama no necesariamente significa que sea algo bueno. Popularity, yes. Popularidad, sí. Okay, so dice el texto, la fama que yo estoy viendo de ustedes, hijos míos, the fame that you're a celebrity, but you're a celebrity not because you are rock stars. Son celebridades, pero no sé porque sean estrellas de rock. Por lo negativo, for the negative, for the evil that you practice and that you are. El mal que practican y que son ustedes. Versículo 25, verse 25, and this verse is a hammer. Este versículo es un martillazo, es un martillo. Versículo 25, dice, si peca el hombre. Are you following the English speakers? 1 Samuel chapter 2 verse 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Oye, mira que se me peló la lengua. I got tired of letting people know whatever we do during the public service, lo que sea que hagamos en el servicio público, that doesn't pertain, que no pertenezca a un estilo de vida de oración, to a worshiping lifestyle or an adoration lifestyle, is strange. Fire, es fuego extraño. Mira el versículo 25. Look at verse 25. Si pecas contra el hombre, hay jueces que promedian y dice, okay, bueno, Alberto, you're right. A judge, a human judge. Alberto, you're right, or Alberto, you're wrong. Pay a fine or go to jail. Paga una multa o vete a la cárcel. Guillermito is right. Or vice versa. O al revés, Guillermito, you are wrong. Alberto is right. Guillermito, pay a fine or go to jail. Guillermito, estás mal tú. Alberto tiene la razón. Paga una multa o vete para la cárcel. O both, o ambas. Dice la palabra del Señor. Pero si alguno peca contra Jehová, if someone sins willingly, because we are sinners, but willingly, because I want to be, I'm stubborn enough. Yo quiero y soy lo suficiente testarudo que me he querido convertir en una piedra de tropiezo. Estás pecando contra Dios. And before we go also, antes de ir también a Éxodo capítulo 1 y capítulo 5, to Exodus chapter 1 and chapter 5, and we are going to finish with those two verses. Let me invite you to the same book of Exodus, el mismo libro de Éxodo, capítulo 16, associated with what Eli told his sons, asociado con lo que Elí le dijo a sus hijos. Chapter 16, verse 7 and 8, capítulo 16, versículo 7 y 8, dice, and let me contextualize, permítame contextualizar
El contexto de este capítulo, the context of this chapter, es cuando el Señor da el maná. Is when the Lord poured down the manna. I could not help but to hear the very refined and sophisticated Bible explanation. No pude evitar escuchar la muy sofisticada y refinada explicación de Bobby con respecto a la creación in regards to creation. But what about this text, Bobby? What about the context of the dispensation of the manna? ¿Qué tal la dispensación del maná? ¿Cuál fue la orden del Señor? Él está orando, he's praying. Le dice el Señor, and this is another parenthesis, este es otro paréntesis. Le dice el Señor a Moisés que el pueblo recoja de domingo a viernes a portion for the people to go to the field, ir al campo y recoger la porción de maná de acuerdo a su núcleo familiar. Nos quejamos de la libreta en Cuba, de la racionalización en Cuba, pero no, it was not rationalization. It was stewardship. Era mayordomía. Every single day, from Sunday through Friday, cada día, de domingo a viernes, they should go out, ellos debían ir al campo cuando el Señor cuando lloviera maná, when the manna rained, and pick up y recoger la porción pertinente de acuerdo al número de los miembros de su familia, in accordance with the number of the family members. And Bobby, what happened on the seventh day? ¿Y qué pasaba en el séptimo día? ¿Qué le dijo el Señor? What did the Lord say? The Lord. ¿Qué dijo el Señor? El Señor. No yo, el Señor. ¿Qué dijo? El sábado, on Shabbat, don't go out. El sábado, no vaya. No vaya. No vaya. Okay? And that was, by the way, y eso era a propósito, before the chapter 20. Esto pasó antes del capítulo 20. Estamos en el capítulo 16. We are in chapter 16. Antes del capítulo 20. What do I mean by before the chapter 20? Porque en el capítulo, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a que estaba antes o está antes del capítulo 20? That on chapter 20 is when the Lord gives in writing, cuando el Señor da por escrito los 10 mandamientos, the 10 commandments. Okay? The fourth one incluido, el cuarto incluido, okay? Okay? Cierro paréntesis, close paréntesis. Aquí ellos se rebelan, the people rebels against Moses and Aaron, se rebelan contra Moisés y contra Aarón. Ya voy a terminar, no me dejen almorzar. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? What is Moses' reaction? He says, verse 7 and 8. Vamos a empezar del versículo 6. Let us start from verse 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. What is implicit in this declaration? ¿Qué está implícito en esta declaración? Remember, recuerdan ustedes that I've been trying to teach you, he tratado de enseñarles para poder entender God's word, para poder entender la palabra de Dios. In order for us to understand God's word, we have to read the lines, tenemos que leer las líneas, but in between lines too, pero también las entre líneas. Meaning, ¿qué quiere decir esto? Lo que Dios dice en su palabra, what the Lord says is explicitly in His word, and what He doesn't say, y lo que no dice. Entonces, muchas veces, very oftenly, muy frecuentemente, al no decir algo, estamos implicando otra cosa. Okay? When we don't say something,
For instance, if I'll say, si yo dijera, a ver, if I'll say that I'm not a father of 2 children, si yo digo que yo no soy el papá de dos hijos, what am I implying? That I have no children? That I have no son or daughter? ¿Qué implica eso? ¿Que yo no tengo hijo o hija? No, eso implica que soy padre de uno solo o de una sola. That means that I'm the father of one, or only one. Si yo digo, yo no tengo hijo varón, if I'll say I don't have a son, I'm not saying that I have a daughter. Yo no digo que tengo una hija, but it's implicit. Pero está implícito, ¿te das cuenta? ¿Tiene sentido? ¿Does it make sense? Sí tiene sentido. Versículo 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Jehová is the one that delivered you out of Egypt, that took you out of Egypt, not us, no nosotros. Es lo que está queriendo decir. It's the implication. Esa es la implicación. It was the Lord. Moses is not saying it was not us, but it is implicit. Moisés no está diciendo no fuimos nosotros, Aarón y yo, Aarón and I, pero está implícito, but it's implicit. Isn't it? ¿Verdad que sí? Sí está implícito. Versículo 7, verse 7. Y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Y mira lo que admite este hombre de Dios. And look at what this man of God admitted. Moshe. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Entonces, mi hermano y mi hermano, mi familia en Jesús, my brother, my family in Jesus, if they are mistreating you, si te están maltratando, if they are criticizing you, si te están criticando, si te están juzgando, if they are judging you, and they decided to be an obstacle in your ministry, si han decidido ser un obstáculo en tu ministerio, no es contra ti, it's not against you. It is against God. Remember what Eli said to his children, to his own sons. Recuerda lo que le dijo Elí, a sus propios hijos. Si pecan contra Dios, if you're sinning against God, no te arriendo las ganancias, como decíamos ahorita. You're not gonna go through like my late grandma used to say. No. ¿Qué somos nosotros? Y todavía sigue el versículo también. El versículo más adelante, versículo 8, dice, Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Nunca, they never mentioned Jehová, they never mentioned God, nunca mencionaron a Dios, eran Moisés y Aarón, it was Moses and Aaron. Pero Moisés reconocía, no, pero no es con nosotros, no es contra, it is not against us, it's against God. You know why? Because we do know whom we have believed in. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. And the one that had called us. Y el que nos ha llamado es el Señor. Yo no predico el evangelio por mí mismo. I don't preach the gospel on my own. It is not my decision. No es mi decisión. It is not my prerogative. No es mi prerrogativa. Esta obra es de Dios, no es mía. This mission is not mine, it's God's. Y ahora sí, and now yes, and we are wrapping up, I promise. Let's go to chapter 1, Exodus chapter 1, verse 8. And then Exodus chapter 5, verse 2. Vamos primero a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y Éxodo capítulo 5, versículo 2. And this is so curious. Y esto es tan curioso. You already know, the ones that already know me, those that already know me, aquellos que ya me conocen, saben que yo persigo
las curiosidades bíblicas. That I chase after biblical curiosities. Esta es una curiosidad bíblica. This is a biblical curiosity. The combination of these two verses, la combinación de estos dos versículos es una curiosidad bíblica. And I just learned it last week. Y la aprendí la semana pasada. That's one of the many wonders. Es una tantas maravillas of having communion with the Holy Spirit through His Word. Tener comunión con el Espíritu Santo por medio de su palabra. Yo los invito, familia, les invito a que se alimenten de la palabra del Señor, que le permitan más bien al Espíritu Santo que los alimente con su palabra. I urge you, I encourage you, and I urge you to let the Holy Spirit, to feed you with and through His Word, okay? Dice, entre tanto, Exodus chapter 1, verse 8, Éxodo capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. A new king that didn't know that knew not Joseph, que no conocía a José. Capítulo 5, let's go to chapter 5. Exodus chapter 5, verse 2, and we are going to barely see, barely, one little declaration within that verse. Vamos a ver apenas una pequeñita declaración, minuscule, una declaración minúscula, but with huge implications, pero con implicaciones inmensas, gigantescas, de ese versículo. Y es una declaración de Faraón, and it is a declaration made by Pharaoh. Dice Faraón, yo no conozco a Jehová. Same Pharaoh, el mismo Faraón. Chapter 1, verse 8, el mismo Faraón de capítulo 1, versículo 8, that the Bible said that didn't know Joseph, que dice la palabra de Dios que no conocía a José, is the same Pharaoh, the same king, the same powerful man, el mismo hombre poderoso, en el capítulo 5, versículo 2, que dice, I know not the Lord. See the context with the blasphemy against the Holy Spirit. Te das cuenta de el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo y todo lo que hemos dicho, los otros versículos, and all of the other texts that we've been sharing with each other here, que hemos compartido los unos con nosotros aquí. If someone treats you, si alguien te trata, or rather mistreats you, o más bien te maltrata, even though that person is been knowing you for a long time, aun cuando esa persona te ha conocido por un buen tiempo, even though that person is being blessed by the Lord through you, aun cuando esa persona o esas personas han sido bendecidos por el Señor por medio tuyo, te tratan de esa manera, they treat you or they mistreat you that way, like they don't know you, como si no te conocieran, like they didn't know you, como si no te conocieran. No es contra ti, it is not against you. It is not that they don't know you, no es que no te conocen a ti. The real problem is not that they don't know you. El problema real no es que no te conocen, o that they treat you like they didn't know you, o que te tratan como si no te conocieran, o te maltratan, o they mistreat you like they didn't know you, como si no te conocieran. Es que primero, no importa el nivel que tengan en tu congregación, it doesn't matter what level they hold in your congregation. It doesn't matter. First and foremost, primero y más que todo, es porque no conocen al Señor. Amén. Hoy, esta mañana, this morning,
while I was getting ready to come to worship, mientras me estaba preparando para venir a adorar, un buen amigo mío, a very good friend of mine, text me, blessing me texteó bendiciéndome, orando, praying that the Holy Spirit might and will talk through me, que el Espíritu Santo hablara por medio mío. Y yo le dije, same thing, brother, lo mismo. Amen, the same to you. And by the way, I'm going to preach today, motivated by what you've been sharing with me lately. Voy a predicar hoy un sermón motivado por lo que tú lo que tú has estado compartiendo conmigo, tu experiencia que tú has estado compartiendo conmigo recientemente. No te conocen o te tratan como si no te conocieran. They don't know you, or they treat you, or they mistreat you, o te maltratan como si no te conocieran. Pero no es en contra tuya, it's not against you. That being said, habiendo dicho esto, a propósito y específicamente con este hermano, and by the way, and specifically with this brother, y él me va a oír, and he's gonna listen to this sermon, va a escuchar este sermón porque ya me lo dijo la semana pasada, que oyó la semana pasada. He listened to the one that I preached last week. Los salmos que he estado compartiendo contigo, the psalms that I've been sharing with you, the imprecatory psalms that I've been sharing with you, los salmos imprecatorios que he estado compartiendo contigo. Y voy a terminar ya con esto. I'm gonna finish with this, with a paréntesis, no less. Con un paréntesis, nada más y nada menos que con un paréntesis. Tengo una hipótesis. I have a hypothesis that it might remain a hypothesis even after I preach that sermon. Pero tengo una hipótesis. Voy a predicar un sermón. I'm going to preach a sermon in the near future, en un futuro cercano. Y la hipótesis es, and the hypothesis is that yes, de que sí, hay un juicio final. There is a final judgment. A final judgment. Hay un juicio final of the nations, de las naciones todas. Throughout the entire history of humankind. A lo largo de toda la historia de la humanidad. But I see evidence, pero yo veo evidencias en la Biblia, en mi Biblia, in my Bible, that some cases, de que algunos casos reciben juicio, receive judgment in the present time, currently, en el tiempo presente. And by the way, y a propósito, la forma en que actúan esta gente, the way these people act, and do you know, another by the way, otro a propósito, ¿sabes cómo le llama la Biblia en la pluma del apóstol Pablo a este tipo de gente? Do you know, by any chance, how does the Lord, through Paul, calls these type of people? False brethren. ¿Cómo le llama a este tipo de gente? Falsos hermanos. Falsos hermanos. False brethren. No son hermanos realmente. No son cristianos. They are not Christians. And I said to my friend this morning, I'm going to preach about the most common and most abundant sin of the latter times, God's people, del pueblo de Dios del tiempo del fin. Es el pecado más abundante y el pecado más grande también. La blasfemia contra el Espíritu Santo. So, I do believe, it's a hypothesis still, but I do believe that some people receive judgment here. Well, by the way, a propósito, otro propósito, Pharaoh is one of those examples. Faraón es uno de esos ejemplos. Recibió juicio aquí. He's going to be judged again. There is a judgment again
against him at the end of time, cuando Jesús venga por segunda vez, al final de los tiempos, when Jesus comes for the second time, and that's the final one, y es el final, but he received judgment here. The way these people, these false brethren, la forma en que estos falsos hermanos se comportan, no se parece al comportamiento de Faraón. They resemble, don't it resemble Pharaoh's behaviors? See? Do you know what that means? ¿Sabe qué quiere decir eso? That they are experiencing judgment, que están experimentando juicio, even before they know it. Aún antes de saberlo. No lo saben, pero tienen espada de juicio sobre su cabeza. They don't know it, but they have pending sword of judgment up on their heads. Así que, como dice el himno clásico, sin temor a alguno, que Jesús nos ve. Gracias, familia amada en Cristo. Feliz sábado. Shabbat Shalom. Un abrazo, bendiciones. Maranata. Gracia, misericordia y paz.